Bienvenidos a Abra Boletín Virtual, el programa de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. En este micro de entrevistas, quien les habla siempre, Gustavo Fulco, les trae una nueva historia. Y en esta oportunidad tenemos a Paula Martínez, a la doctora Paula Martínez de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS. Paula, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por convocarme. Buenas tardes a todas y a todos. Paula, queríamos comenzar preguntándote sobre tu labor, tu desempeño puntualmente, cómo llegaste a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS. Contanos tu experiencia previa en el Ministerio de Desarrollo Social, un poco tu desempeño dentro de las instituciones. Sí, yo me desempeñé como abogada en jurídicos, en la dirección de jurídicos en el Ministerio de Desarrollo Social desde los 2011 hasta que me ocupé de esta dirección, y siempre dictaminando, y me ocupaba dictaminando para los efectos de los otorgamientos cuando esta era expensiones y cuando este organismo o esta dirección, que hoy depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, estaba en la órbita era un organismo desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social. Y me ocupaba específicamente de dictámenes de pensiones no contributivas. Sí. Así que bueno, tenía más o menos esa expertise, y bueno, me convocaron para esta dirección. Bien, ¿y hace cuánto que estás a cargo de la dirección? De esta dirección, bueno, desde la asunción de nuestro presidente Alberto, desde el 10 de diciembre, por supuesto, y mi designación es desde el 2 de enero, que estamos trabajando acá. Y Paula, ¿con qué situación te encontraste en esa área de la Agencia Nacional? Contanos un poco. Mucho más dramática de lo que esperábamos, con muchísima deuda social, 130.000 expedientes detenidos, muchos sin evaluar, muchos denegados, mucho reclamo, mucha judicialización, desastre. Realmente nos imaginábamos, por supuesto, porque todos estábamos al tanto de que esto había sucedido, pero escuchábamos los reclamos, pero nunca tanto, nunca tanto. Fue un arduo trabajo más o menos empezar a acomodar, pero pandemia mediante estamos en la reorganización de la Agencia Nacional de Discapacidad y particularmente de esta dirección. ¿Qué medidas tomaste junto al equipo que tenés a tu lado, con tu equipo de trabajo, para mejorar la gestión de estas personas, de estos beneficiarios? Bueno, fundamentalmente avanzar las pensiones que estaban detenidas, pero hizo falta una profunda modificación normativa en tanto a los circuitos administrativos que durante la gestión pasada habían sido modificadas a los efectos de los no otorgamientos, ¿no? Sí. Muchísimos. Los circuitos eran de muchísima dificultad para acceder, fundamentalmente los inicios a través de los sistemas informáticos de ANSES, con lo engorroso que es. Lo primero que hice cuando llegué fue probar, intentar sacar un turno, ingresar, y yo, que soy universitaria, me costó muchísimo. Sí. Imagínense, para las personas que con las dificultades que les puede llegar a generar ingresar. Yo soy una persona con muchísimas dificultades en la tecnología, pero lo intenté para saber, incluso intentar llamar a los números que ofrecían CES, imposible. Y además generar los certificados médicos obligatorios. Y además, por supuesto y fundamentalmente, porque no tiene internet toda la población, por supuesto, y el acceso era imposible. O sea, muy pocos podían acceder al inicio de las pensiones, sí. Muy pocos certificados médicos. Y los que llegaban, bueno, eran evaluados con criterios restrictivos por los cruces iniciales de ANSES. Paula, ¿cómo fue el desempeño del equipo que vos manejás en esta pandemia? ¿Cómo se tuvieron que adaptar? ¿Cuáles fueron las novedades que pudieron implementar? Bueno, hizo falta mucha tarea. Aparte, al principio, los primeros tiempos no teníamos todas estas dificultades normativas.
y también el desorden, como te decía, acá había 30.000 cajas con expedientes en papel que había que digitalizar, porque sobre la base de un decreto del 2016, como sabrán, los trámites del Estado deben ser digitalizados. Así que bueno, muy lento, y la organización de las personas de esta dirección fue muy, muy gradual, en tanto que todos nos tuvimos que capacitar. Todas estas personas no estaban pudiendo sacar los expedientes, el trabajo social había sido degradado. Acá hay muchas personas que vienen de años de enorme experiencia, sobre todo en trabajo social, administrativos, médicos, y Sí. bueno, hubo que arrancar de nuevo, capacitarnos todos, modificar las normas, y después vino la pandemia. Así que con la pandemia el trabajo remoto se hizo fundamental, Sí. sobre todo las personas en sus casas, las personas que tenían posibilidad de trabajar, que fueron muchas, muchísimas, tuvieron que aportar sus propias herramientas, sus propias computadoras, su propio internet, y en la forma en que podían trabajando, y acá con la gente también que pudo, una vez que fue declarada esencial nuestra actividad, la actividad de nuestra dirección, pudimos empezar a trabajar lentamente, bueno, con todas las dificultades que ha tenido todo el Estado y Sí. toda la sociedad en su conjunto, pero la necesidad fue creciendo. Una persona que en el 2016 estaba afectado por su situación social y por su situación de salud. En muchos casos esta afectación creció, y producto de la pandemia los que habían conseguido al menos ingresar en el trabajo informal quedaron todos desprotegidos. Así que bueno, el trabajo fue arduo, y acá permanentemente tenemos reclamos. Las personas vienen desde muy lejos a hacer sus reclamos porque realmente están enojados, están decepcionados en muchos casos, y tienen muchísima necesidad de acceder también a las prestaciones de salud que ofrece, bueno, el Incluir Salud, que es la prestación médica de una persona con pensión por discapacidad. Recién, Paula, mencionaste la digitalización, algo que parece normal o obvio en el 2020, en el siglo XXI, y sin embargo, en un montón de dependencias del Estado todavía es una cuenta pendiente. Ustedes pudieron digitalizar y están trabajando en la digitalización de expedientes. Contanos un poco cómo fue esta experiencia y cómo lo están trabajando. Bueno, nosotros no teníamos capacidad, digo, la Andy no tenía capacidad operativa para digitalizar, por supuesto, porque esto es, como decís, en realidad no es novedoso, pero la gestión anterior al no sacar expedientes no se digitalizaban en gran volumen. Al principio se trabajó, como te decía, con el trabajo presencial de las pocas personas que podían venir, 5 o 6 a veces, así que fue muy lento, y luego pudimos contratar a una empresa, el Estado pudo contratar a una empresa para una digitalización masiva. Sí, hay mucha deuda en el Estado, hay mucho papel en el Estado. Nosotros no podemos otorgar, por supuesto, una pensión sin que haya sido digitalizada. El trámite tiene que estar digital, debe ser evaluado digital, debe ser realizada la imputación presupuestaria y la liquidación y la firma del acto administrativo digitalizado, así que todo eso ha sido muchísimo más engorroso. Pero bueno, gracias a esto, nosotros ya prácticamente, creo que nos faltan 1 o 2 veces que venga la empresa, nosotros prácticamente ya desalojamos el edificio de las, creo que más de 30.000 cajas con expedientes, los 100.000, porque algunos ya eran digitales, los 100.000 expedientes, así que es un trabajo para todos los organismos, porque Sí. es un doble trabajo, y además, bueno, después también el papel que queda también, que genera un gran peso dentro del edificio, los espacios, esto pasa en todos los organismos, ¿no? Sí. Nosotros lo hemos vivido mucho acá por la deuda y por
y porque estos expedientes, al haber estado iniciados hace muchos años, están en papel. Así que bueno, también aportar, ingresar la documentación, ustedes piensen que hay placas radiográficas, estudios, bueno, todo un gran trabajo, pero esto ha dado un gran beneficio. Así es, y imaginamos que el desarrollo tecnológico es muy importante y más cuando hablamos de otorgamientos a beneficios. Pero contanos un poco, Paula, para todos aquellos que nos escuchan y tal vez posean alguna discapacidad y no saben cómo se aplican los criterios de otorgamiento de pensiones considerando el modelo social de discapacidad. Bueno, nosotros entendemos que no se trata de una condición médica, sino que, bueno, es un concepto variable y entendemos que está asociada con el contexto donde una persona con discapacidad debe interactuar. Entendemos que es el ambiente y el contexto con la pata, siempre la pata hoy mucho más agravada, la pata social, la salud, la geográfica y la económica. Esto no se trata de condición médica, sino se trata de cómo una persona con discapacidad interactúa con el ambiente y, por supuesto, y fundamentalmente las barreras sociales que se le presentan, que yo entiendo que hoy, y también gracias al trabajo de la agencia, que está trabajando mucho en concientizar y en llevar esta idea a la sociedad y a empezar, no sé, a mí me da la sensación, no sé qué opinás, me da la sensación como que hay una evolución hacia la destrucción de las barreras, lenta, por supuesto, Sí. incluso Sin mayor. ninguna duda, coincido con vos que hay una mayor concientización, que eso es un primer paso muy importante en cuanto a lo social y en cuanto al poder, como bien decís, destruir estas barreras que nos impone la sociedad, más allá de las normativas que son muchas en discapacidad en este país. Creo que el rol del Estado, no importa su bandera política, es clave, ¿sí? Y es clave el trabajo que hacen, por ejemplo, tu dirección, como para poder asistir a aquellas personas que poseen alguna discapacidad y no tienen el sustento realmente económico como para hacer frente a todas sus necesidades. Así que, Paula, es muy valorable el trabajo que ustedes hacen. Bueno, es un trabajo necesario. La pensión es, siempre lo digo, es una asignación, un aporte, una obligación del Estado, pero siempre en términos de emergencia. La idealidad es el trabajo digno para las personas con discapacidad, el cumplimiento de los cupos Sin y ninguna duda. la posibilidad de que, de acuerdo a las posibilidades de todas y todos, como puedan incorporarse al mercado laboral. Ese me parece que es el fin último, ¿no? de este trabajo. Nosotros en esta dirección trabajamos con la parte o con el colectivo más vulnerabilizado de toda la agencia, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y es en nosotros en donde descansa este empuje para que todas estas personas puedan incorporarse, como te digo, al trabajo. Y me parece que eso es una de las herramientas fundamentales para romper las barreras. Y espero que podamos trabajar fuerte en eso. Todas las organizaciones civiles, el Estado, todos los que participamos de esto y vinimos con esta impronta de esta gestión de gobierno, y eso lo vamos a cumplir, Dios mediante, y durante el tiempo, por lo menos durante el tiempo en que yo pueda estar en esta gestión, dejando mínimas bases, modestamente aportando herramientas para que, qué sé yo, creo que yo siempre le digo a las chicas y a los chicos de acá, los funcionarios estamos de paso, los funcionarios nos vamos y la idea es poder dejar, no solamente para las trabajadoras, los trabajadores y la organización de un organismo tan importante como esto, sino un aporte en tanto hacer cambios, ¿no?
hacer que evolucione el laburo que se viene gestando, en este caso, en pos de la discapacidad. Sin ninguna duda, y qué importante lo que decís, y ojalá que puedas cumplir con todos estos proyectos. Y me diste pie para preguntarte sobre estos proyectos, ¿no? Sobre tal vez algún trabajo que estés haciendo en la actualidad, y qué idea tenés de proyecto para el año que viene, pensando en una posible presenciabilidad y que puedan trabajar realmente, ¿sí? Dentro del ministerio o del organismo al 100%. ¿Qué proyectos tenés hoy o a futuro? Sí, sí, más a futuro, como vos decís, cuando estemos en una situación de poder trabajar presencial. Mi principal proyecto es el abordaje territorial, Sí. es llegar a todos los espacios como en algún momento pudimos, y estar en cada uno de los espacios. Nosotros tenemos un gran abordaje en territorio. Mi idea y mi planificación es poder articular con municipios, como te decía, con las organizaciones civiles, con otros organismos, por supuesto, que tengan también mucha presencia en el territorio. Pero ese es fundamentalmente. A mí me gustaría tener, no sé, mecanismos de llegada a todos los lugares, absolutamente a todos, y que nadie, o sea, que nadie se quede sin ese acceso, y por lo menos para la posibilidad de, como vos decís, yo me entero de lugares de donde ni siquiera, como vos decís, como dijiste en algún momento, ni siquiera conocen la posibilidad que tienen de esta protección del Estado y de la legitimación de un claro derecho que tienen de ser protegidos por el Estado y por la sociedad, ¿no? Sin ninguna duda, creo que, te lo digo yo como comunicador, como persona que posee algún tipo de discapacidad, creo que hay una cuenta pendiente desde nosotros, los comunicadores, y también desde el Estado un poco, en comunicar, y valga la redundancia, un poco más cuáles son los beneficios que tienen todos los ciudadanos, ¿sí? Y creo que es algo en lo cual deberíamos hacer todos un poquito más de hincapié, como para que, ya que es algo muy importante que realizan los distintos ministerios como el tuyo, ¿sí? Se pueda concientizar y se pueda llegar a mucha más gente. Sí, sí. Yo creo que hace falta un trabajo conjunto. Sin Por ninguna eso duda. las organizaciones, nosotros empezamos a tener mayor cercanía con, como te decía, con las organizaciones civiles y con los municipios. Hace falta articular y usar las herramientas, por eso te decía antes, usar las herramientas que cada uno de los actores del Estado tiene. Y como te decía, también articular con los otros organismos, porque Sí. también es muy importante. Nosotros, por ejemplo, los convenios, por ejemplo, fundamentalmente, por ejemplo, con desarrollo social, con todos los organismos que tienen, también que atienden problemáticas habitacionales. Es muy importante porque vos te encontrás acá con que la problemática no es exclusivamente avanzar la pensión, y vienen con demandas válidas. Por eso me parece que nosotros tenemos que seguir articulando. O sea, no sé, yo tengo comunicación directa con INADI, tengo Sí. comunicación directa con Desarrollo Social, tengo comunicación directa con ANSES. Entonces las demandas pueden abarcarlas, porque en definitiva somos el Estado, ¿no? Y el Estado y, como te repito, las organizaciones civiles, sobre todo las que trabajan en torno a la discapacidad. Sin esas herramientas, ninguno, como decimos, nadie se salva solo, ¿no? Acá hay que trabajar juntos por las personas con discapacidad en nuestro caso, pero también para salir de este momento difícil. Justamente son las personas más afectadas y tenemos que trabajar fuerte para eso, Así ¿no? es. Coincido 100% con tus palabras, Paula. Cuando vos comenzaste a estudiar Derecho, o tal vez cuando te recibiste, ¿te imaginabas ocupando este lugar? Contame qué puesto te imaginabas o en qué entorno te imaginabas trabajando. Contanos un poco. Sí, bueno, me imaginaba trabajando en una función asociada a las políticas públicas, sin lugar a duda.
mis materias siempre fueron teoría del Estado, derecho constitucional, todas, siempre derecho público. No tenía ninguna duda de que este era el camino, y además familia peronista, educación peronista y alma peronista. Así que, bueno, acá tenemos. Lo tenemos de fondo el recuerdo, sí, sí. Sí, sí. Así que... ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando recibiste el llamado? ¿Qué sensación tuviste cuando te convocaron para el Andis? Enorme, enorme. Yo tenía mucha expectativa, siempre, como yo trabajaba en esto y como sufrí cuando Pensiones se fue de desarrollo social, y supe que se conformó, por supuesto, la Agencia Nacional de Discapacidad, y sabía lo que estaba pasando, bueno, seguí muy de cerca todo todo este desastre que te describí, y siempre tuve la idea de venir a colaborar como sea. Me quería pedir el pase y venir. Yo concursé, yo soy planta permanente del Estado, y concursé durante la gestión de Cristina Kirchner en políticas públicas, y todo el examen estaba referido a pensiones no contributivas, estas pensiones que trabajamos nosotros. Así que mi formación pasó exclusivamente por eso, así que tenía mucha expectativa de venir acá. Por supuesto que no me imaginaba, no me imaginaba este cargo tanto, y me encanta porque es el espacio adecuado para bancar a resolver los problemas. Sin ninguna duda. Nada mejor que pudo pasar. No hay ningún otro espacio durante esta gestión que a mí me hubiese gustado más. Así que espectacular. Te pregunté sobre el pasado, te pregunté sobre el presente, ahora te pregunto sobre el futuro. De acá a 3 años, ¿sí? ¿Cómo te ves si no estás en el Andis? ¿En qué te gustaría estar? Voy a estar en 3 años. Vamos Voy a todavía, estar esa es 8 la años. actitud. Voy a estar 8 años, voy a estar con Alberto y con Cristina 8 años, voy a estar con Fernando 8 años, nos quedamos acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ojalá así sea, ojalá se cumplan tus sueños. Y siendo un micro de entrevistas de la Asociación de Bibliotecarios Graduados, queríamos preguntarte un poco, ¿sí? Que nos cuentes tal vez cuál fue tu relación con las bibliotecas en alguna oportunidad, tal vez en la universidad, tal vez de más pequeña, o cuál es tu libro o autor preferido, si es que tenés alguno. Como buena estudiante de Derecho, he leído muchos libros de Derecho, así que el libro que más me gustó y que he leído, o la novela que más me impactó, fue El perfume, Sanskin, ¿no? Sí. Eh, fue un libro que me movilizó, lo leí creo que en 2 días, y el otro, por supuesto, La razón de mi vida. Fue uno, vos me preguntabas qué fue lo que me marcó para llegar acá, indudablemente Eva y su historia. Bien, y vos en un momento nos mencionaste tu raíz peronista, ¿sí? Sí. En tu familia se hablaba de políticas, en la mesa se charlaba sobre cuestiones sociales, o esto es algo que te nació a vos de forma natural ya en la universidad o posterior. No, mi papá se tocaba los bolsillos, me contaba lo que había sido para ellos los derechos sociales, y nos contaba cómo habían sido los cambios que se habían generado durante el peronismo, y nosotros escuchábamos con los ojos así. Yo tengo una hermana militante que estuvo muy comprometida también con el peronismo, así que nosotros, sin saber qué era el peronismo, nosotros nos nutrimos de ellos, que ellos eran empleados públicos, nos nutrimos de de sus propias vivencias, de sus propias anécdotas, de sus propias historias,
y yo no entendí la vida de otro modo que no fuese a través de los ojos de Eva, mi abuela, hablaba de Eva, y para mí fueron siempre el horizonte y el camino, así que esa es mi historia. Y después, por supuesto, yo fui a una universidad donde me costó mucho adaptarme sobre la base de las ideas que regían, sobre, por supuesto, el cuerpo docente y el alumnado en general, así que aprendí más todavía en la confrontación, y eso, en mi opinión, profundiza las ideas, ¿no? Sin ninguna duda. Ya para ir finalizando y agradecerte tu tiempo y por habernos dado la posibilidad de conocerte mejor, ¿sí? Y de escucharte y, como siempre digo, de aprender de los entrevistados. Yo lo sé porque trabajo en el tema, y cuando te metes un poco en lo social y aprendes historias de personas que tienen distintas discapacidades, tu vida cambia. ¿Hay algo que vos nos puedas contar, Paula, que aprendiste de este trabajo que estás realizando, de este día a día? Sí, y aparte vos lo definiste muy bien. Sí, estar en contacto permanente con personas con discapacidad, eh, aprendido de esto, he aprendido de las barreras, fundamentalmente cuando entendí con mucha claridad qué es esto del contexto, qué es esto del modelo social de la discapacidad, vivido permanentemente, sobre todo en mi dirección, y, y en, y en los relatos y en la convivencia, darme cuenta de cuánto mito hay, de cuánta ignorancia hay, eh, respecto de las personas que se encuentran impedidas por los otros, porque no es más que el impedimento de los otros. Y me acostumbré ahora a medir los espacios, me acostumbré, pero aparte ya de una forma instintiva, medir los espacios por donde, por acá no pasa una silla de ruedas, por ejemplo. O uno lo incorpora de una forma natural, del mismo modo que incorporás todo lo que vas conociendo en la vida. Y yo me reconozco que, a pesar de haber trabajado en esto y de haberlo, yo lo vi del otro lado, ¿no? Como abogada, eh, digo, en la tramitación de los expedientes. Esto es realmente una incorporación en mi vida enorme, y te digo con toda humildad o mejor dicho, con toda vergüenza, si querés, que cuántas barreras he podido de mi propia idiosincrasia o de mi propia formación, derribar, y a cuánto, como te daba el ejemplo de la silla de ruedas, a cuánto incorporé. Así que para mí enorme este aprendizaje. Así es, Paula, y ojalá que sigamos en esta corriente, ¿no? Quiero poner el ejemplo de aquellos que trabajamos en el mundo bibliotecario. Hace pocos días se aprobó, ¿sí? La modificación de la ley 11.723, que es la que modifica el artículo 36, en el cual se implementa el Tratado de Marrakech en Argentina y se le da accesibilidad a aquellas personas con discapacidad visual y otros tipos de discapacidades de poder acceder al libro impreso y de poder acceder a la información, a la educación. Entonces abogamos porque se sigan tomando estas decisiones que son tan importantes para todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad y puedan acceder a la información, a la educación de forma libre, ¿sí? Paula, agradecerte. La lengua de señas obligatoria, esto, perdóname Sí. que te interrumpa, obligatoria en todo el Estado, obligatoria en todos los organismos, y hasta en el sector privado entiendo que debe haber accesibilidad para, estas personas que tiene que ser natural, como vos decís. Leer un libro para una persona ciega tiene que ser natural, desplazarse por los ambientes tiene que ser natural, natural digo para los otros, es natural, pero natural me refiero a respetuoso, y en la lengua de señas fundamental. Acá lo estamos incorporando en forma obligatoria, porque tenemos que dar el ejemplo. Así es, Que, Paula. hablando de accesibilidad, la agencia trabaja fuerte en eso.
Agradecerte tu tiempo, ¿sí? Agradecerte la posibilidad de que podamos conocerte mejor y conocer cuál es el importante trabajo que realiza tu sector. Espero que te hayas sentido cómoda. Déjame agradecer a quienes hacen posible este programa, ¿sí? A Jessica desde la producción, a Carolina López Escondra y María Silvia Lacoraza, quienes conducen la Asociación de Bibliotecarios Graduados. Y por mi parte, Gustavo Fulco, te doy las gracias y esperamos a todos en la próxima emisión de Abra Boletín Virtual para conocer una nueva historia que siempre a nosotros nos encanta poder traerles a ustedes nueva información y nuevas historias para el conocimiento del colectivo bibliotecario. Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes. Que tengan buenos días y un honor participar en este espacio. Hasta la próxima semana. Adiós. A la próxima.